¿Qué debemos pensar como simbólico y qué hay de cierto en lo literal entre el libro de Daniel y el Apocalipsis? En nuestra congregación se habla mucho del arrebatamiento. Yo esto no lo comprendo ni lo he comprendido. Es que no sé qué es lo que es, cómo será, vamos a decir, la venida de Cristo, porque yo aún no lo tengo claro, Bastián. Si los eventos del Apocalipsis o la revelación del Apocalipsis fueron para el tiempo de los apóstoles, para un tiempo cercano, ¿cuándo fue la llegada de Jesús? ¿Cuándo fue la venida de Jesús? Es como que siempre hemos tenido una idea, bueno, una idea como muy definida, quizás demasiado, ¿no? De cómo va a ser todo, de cómo va a suceder, en qué momento, bueno, pero sí como que va a venir, hasta yo de niña pues soñaba, ¿no? Con eso, los ángeles, todas esas cosas, ¿no? Es verdad que todo eso pues ha ido cambiando, pero sí que es como una necesidad de tener como en mi interior un evento, ¿no? No sé, algo palpable, ¿no? Supongo que mi naturaleza física y humana pues es normal, pero no sé tú qué piensas. Bienvenidos todos mis hermanos que están presentes aquí en nuestra charla de preguntas y respuestas sobre Apocalipsis. Hoy vamos a hablar acerca directamente de Daniel y Apocalipsis. Sin embargo, nuestros hermanos que están presentes van a dirigir y orientar la temática de hoy. Así que si usted está viendo este video, le invito a quedarse porque normalmente aprendemos mucho de las preguntas y de los estudios que otros han hecho, y las dudas van abriendo camino, van abriendo paso para que podamos ir nosotros aprendiendo y conociendo más. Nosotros no tenemos todas las respuestas, por favor, tengan en cuenta eso. Simplemente queremos abrir un diálogo para que podamos charlar y entre todos tener distintas piezas del rompecabezas para irlo armando. Un día yo les haré preguntas a ustedes y también necesitaré su ayuda en las investigaciones. Así que todos vamos a aprender a investigar, a estudiar, por lo que estoy contento de estar con ustedes aquí. Este set de preguntas y respuestas está basado en el libro de Apocalipsis puntualmente, y pueden hacerlo directamente del libro de Apocalipsis. Sin embargo, si hay alguna temática que surja que es muy amplia, sepan que tenemos una serie en este canal, Bastián Ángel 2.0, a que ahora, si usted no está suscrito, le invito a suscribirse. Tenemos una serie de Apocalipsis, ¿ok? De diferentes estudios sobre la bestia, el anticristo, sobre el milenio, para que usted pueda revisarlo, para que pueda ver la evidencia, ¿ok? Así que nada, sin más, vamos a comenzar con una oración y daremos paso a las primeras preguntas, ¿ok? Vamos a orar. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estudiar hoy tu palabra. Gracias porque podemos compartir con nuestros hermanos y los oyentes también las diferentes preguntas e inquietudes que hay. Y que podemos responderlas, Señor, en la medida de las cosas que tú nos hayas mostrado. Y el resto sabemos que también nos irás mostrando en el camino, y agradecemos por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nuestro hermano Néstor, adelante, voy a darle la palabra para que pueda hacer la primera pregunta. Puede activar su audio. Muchas gracias. Bueno, sin duda alguna, para quienes somos amantes de la palabra del Señor y sabemos su profundidad, su santidad, su inspiración, pues no es un secreto la similitud que hay entre los libros de Daniel y el Apocalipsis. Hay una gran perspectiva. Siempre la hermandad pregunta por esos dos libros, porque son de tipo metafórico. Algunas partes hay confusión entre literal y simbólico, pero necesariamente pues nos enamora esos episodios. Hay muchas partes del mundo y muchas denominaciones a las cuales no tocan estos libros, pero nosotros quienes tenemos esa bendición y ese privilegio de poderlo estudiar, pues quiero en primer lugar saludarlos a todos, a usted, Bastián, por su generosidad. Yo apenas estoy empezando con este grupo interesado en poder tener las cosas maravillosas que el Señor nos tiene.
En primer lugar, quisiera decir que, pues, no todo es revelado en el Sagrado Libro. No todo se nos es dado porque ya el Padre Celestial nos conoce, lo inquietos que somos, y bueno, es bueno profundizar hasta donde nuestra mente finita nos pueda dar. Así que, pues yo quisiera, fuera de su introducción muy acertada, decir de que el Señor se presenta en ambas circunstancias en diferentes modos, y hay confusión entre cuando ese ángel presente es Jehová Dios, Yahvé, o es Cristo, o es el Espíritu Santo. Entonces, hay diferentes textos bíblicos los cuales nos pueden representar en ese momento qué personaje de la deidad está presente en ambos libros. Y a través de esa simbología podemos también escudriñar y profundizar acerca del verdadero mensaje de Apocalipsis. Se habla por este tiempo que necesariamente tenemos que estar en el tiempo del mensaje de los tres ángeles. Entonces, la inquietud en este momento sería, ¿qué debemos pensar como simbólico y qué hay de cierto en lo literal entre el libro de Daniel y el Apocalipsis? Muy buena pregunta, hermano. Al responder le voy a volver a dar la palabra para que se forme el diálogo. La pregunta entonces sería, ¿qué debemos pensar como simbólico y qué literal en el libro de Apocalipsis? ¿Cómo podemos discriminar? Muy buena pregunta, me parece que va a ayudar muchísimo. Bueno, en primer lugar, entender el contexto del libro de Apocalipsis puede ayudarnos muchísimo. Puedo darle algunas pistas hoy, ¿no? La Biblia siriaca, ¿okay? La Pechita siriaca, es una de las versiones más antiguas del Nuevo Testamento. Bien, y en el encabezado en el primer versículo de la Biblia siriaca, dice, la revelación de Jesucristo que Dios ha dado por medio de su ángel a Juan, que estando él por el testimonio, por lo que conocemos, ¿no? Por el testimonio, preso o exiliado en la isla de Patmos, y fue exiliado allí por Nerón. Noten que esa introducción que nos da, nos detalla que Juan fue exiliado allí por Nerón. No voy a dar muchos detalles más de esto, pero tenemos, por ejemplo, evidencia interna del libro, donde Juan hablaba de reyes. Reyes que son 10 reyes, ¿ok? También habla de las 7 cabezas, pero en ese contexto habla de 10 reyes. Y primero habla de 7. Y dice, 5 han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga ha de reinar por poco tiempo. Entonces, vemos que en el uno es, debe tratarse de algo que está presente ahí. ¿Bien? Ya había explicado que las 7 cabezas son reinos, también más que nada son montes. Pero dijo, también son 10, son reyes. Bien, agrega eso. Pero también son reyes, o sea, da una doble simbología, montes y reyes, sobre los que se sienta la mujer. Y tenemos 5 que han caído, tenemos una sucesión de Césares, entre esos el que estuvo en tiempo de Cristo, Claudio, tenemos a diferentes Césares que han caído, que ya han sido, y el que es identificado también en el Apocalipsis como la bestia. ¿Ok? Entonces, el que es, si Juan está escribiendo y fue exiliado por Nerón, el que es Nerón. El que aún no ha venido es el que sigue a Nerón, y en la sucesión es Galba. ¿Ok? Y siendo Galba, él sabemos por la historia que duró solamente 6 meses y fue muerto, lo mataron. Entonces, duró muy poco tiempo. Bien, así que tenemos al que es y al que no ha venido todavía. Y hay otras pistas como la gematría interna del libro. ¿A qué me refiero con gematría?
hay una adivinanza matemática que pone Juan cuando dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Y ya van a ver que con esto estoy respondiendo la pregunta de Néstor. Esto es para la mente que tenga sabiduría. El que tenga entendimiento cuente y calcule el número de la bestia, que es número de un hombre, 666. Entonces cuando le dice, el que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, está diciendo, bueno, saquen unas cuentas. Y en la gematría hebrea, cada letra equivale a un número. ¿Ok? Entonces, la sumatoria se supone que es el número de su nombre, ¿no? Así que los hebreos sabían hacer esto. Por lo que cuando les dijeron calcule este número, lo que les dio como resultado en hebreo son las consonantes de Nerón César. Es más, cuando se tradujo la Biblia al latín ya no es 666, sino 616. ¿Por qué es esto? Porque durante 7 siglos se convinieron todos y estaban de acuerdo en que Nerón era la bestia. Por lo que cuando se tradujo al latín, ya en el latín la numerología, la suma de los números ya no daba 666, sino 616. Por eso las traducciones latinas tienen el 616, de la Vulgata latina y eso, no el 666. Porque se sabía que Juan estaba hablando del que es. Ahora, mi hermano Néstor, si Juan fue exiliado por Nerón, y en el libro se habla de Nerón, si él enviaba esa carta a las 7 iglesias, entonces los romanos, y si leían explícitamente que hablaba de Nerón, que hablaba contra el César, que hablaba, lo llamaba la bestia, esa carta no iba a llegar muy lejos. La carta de Apocalipsis enviada a las 7 iglesias. O sea, no iba a salir, más encima que sus apresadores eran los romanos en la isla de Patmos. Así que Juan elabora un código que solo podrían entender alguien con una mente hebrea. Noten que los proverbios dice, el que estudia el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y que mis palabras, la Torá, la ley te puede hacer sabio. O sea, está toda esta idea, ¿no?, en los salmos, en los proverbios, de que la Torá, las escrituras hebreas te hacen sabio. Así que cuando Juan dice esto es para la mente que tenga sabiduría, no está diciendo que seas demasiado inteligente. No, está diciéndote, si tú tienes un pensamiento hebreo, tú vas a entender este mensaje. Si tú sabes hebreo y sabes calcular la gematría hebrea, vas a saber quién es este del 666. Vas a saber quiénes son estas cabezas, quién es el que ahora es y el que aún no ha venido. Vas a saber, cada vez que Juan dice esto es para la mente que tenga sabiduría, le está diciendo, miren, yo no les puedo dar en bandeja lo que es la revelación de Apocalipsis, porque destruirían este material, así que necesito que entiendan los códigos hebreos para decodificar el Apocalipsis. Y así que no sea destruido, ¿no? Así que se preserve su mensaje. Entonces, la carta enviada a las 7 iglesias es a iglesias que tenían una mentalidad hebrea, que venían del pueblo judío y convertidos y creyentes en Cristo ahora. Así que en ese sentido, toda la simbología de Apocalipsis es hebrea. Piénsenlo ustedes, el santuario, un cordero sacrificado, tenemos copas con incienso, tenemos el altar, tenemos todo eso, esas cosas que simplemente se entienden con el contexto de las culturas hebreas. Así que de esta forma se preserva el libro para que no sea destruido y se conserva para que puedan entenderlos aquellos destinatarios del libro. Bien, así que de ahí viene la simbología de Apocalipsis, de ahí deriva. ¿Saben ustedes, y con esto termino, ¿no?, que en Mateo, por ejemplo, que fue escrito para hebreos, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, tiene cerca de, me parece que 102 ocurrencias o citas o alusiones al Antiguo Testamento.
El libro de Hebreos, noten el mismo título lo dice, fue escrito para los hebreos. Tiene 99 ocurrencias al Antiguo Testamento. Pero el libro que más ocurrencias tiene es el libro de Apocalipsis. Ahora mismo no recuerdo si 240 y algo. 240 ocurrencias. O sea, supera por mucho las alusiones que tiene ese libro al Antiguo Testamento que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. O sea, ni el libro de Hebreos tiene tantas referencias al Antiguo Testamento como Apocalipsis. Por lo que, si vamos a ver qué es simbólico, tenemos que encontrar las conexiones con el Antiguo Testamento. O sea, piénsenlo ustedes, los dos testigos están en Zacarías. Ezequiel, por ejemplo, vio ese río de agua limpia, vio los árboles en el paraíso, vio el santuario. Solo que Juan está tomando todas esas imágenes y ahora está poniendo un mensaje codificado para que alguien que conozca las escrituras del Antiguo Testamento lo entienda. Así que la clave para saber los códigos es darse cuenta, ok, esto, ¿qué me está queriendo decir? O sea, ¿qué mensaje está queriendo dar? Bien. Y la otra clave es saber cómo Juan quería ocultar esto de aquellos que podían destruir el contenido. Bien. ¿Qué era lo que Juan quería esconder? Juan no quería esconder nada para nosotros, pero quería que lo entendieran aquellos a quienes iba dirigido. Entonces, es interesante verlo desde esa perspectiva. Néstor, te doy la palabra. Sí, perfecto. Lo que pasa es que pues, actualmente yo soy misionero evangelista. Hemos hablado de la futura entrevista para dar un testimonio. Pues se encuentra uno con varios tipos de preguntas, de inquietudes de la misma hermandad. Empezando que, pues podemos decir, y lo digo con mucho respeto y mucho cariño, que la mayoría de nuestro pueblo, el pueblo adventista, es un pueblo que no tiene digamos, un índice o un nivel académico muy alto, porque nuestras iglesias están fundadas más que todo en lo rural, en el campo. Hablo de mi país, de Colombia, no sé, pues en Europa, en otras partes del mundo. Y pues es necesario aclarar toda esta temática para precisamente no ir a confundir al pueblo de Dios, porque nuestra misión como líderes, en primer lugar, es centrar en Cristo Jesús sus enseñanzas, pero también dar una respuesta acertada, no terminar de confundir, porque precisamente hay muchas ideas, hay muchas cosas que el mundo está a todo momento y a todo nivel explorando acerca del Apocalipsis. Entonces, para nadie tampoco es un secreto que Apocalipsis ha sido tomado por grandes directores de cine, por Hollywood, por otros movimientos creacionistas y han hecho de Apocalipsis una aventura, un libro tan temeroso para muchos que muchos no prefieren tocarlo. He tenido, no estoy hablando de adventistas, estoy hablando cuando salgo a ganar almas para el Señor o salgo a mi misión o a una semana de evangelismo, cuando uno va a una persona que no está todavía bautizada, que no está convertida, pero le dice a uno, no, a mí me da temor ese monstruo de 7 cabezas y no, y como que la persona, y como le digo, muchas denominaciones no tocan estos libros, no tocan este tema tan profundo. Entonces, precisamente, uno trata de decirles que la visión de Juan en esa época fue su visión. Entonces, que no nos preocupemos tanto por las calles de oro, de cristal, por tantas cosas, sino que nos vamos a encontrar con el Salvador, con Cristo Jesús. Entonces debemos decirle a la gente que realmente no tema, porque ahí es donde está, el Señor mismo le dice que lo dé también a otras iglesias. Pero siempre habrá la polémica, siempre habrá, pues gracias a su profundidad y a su conocimiento, pues nos puede dar una versión, digamos, real
de los originales hebreos, en griego y en arameo, que fueron las tres lenguas que manejó este texto bíblico. Pero debido también a tantas denominaciones, a tantas ediciones, a tantas interpretaciones, tenemos infinidad de ediciones de la Biblia. Entonces, a veces le preguntan a uno, oiga, ¿y es que hay muchas clases de Biblia? No, las clases son de traducciones y la manera en como muy pocos no profundizamos ese mensaje para llevarlo, sino que damos un mensaje superficial. Entonces, ahí es donde la gente se pregunta, entonces, ¿qué es lo metafórico? ¿Qué es lo simbólico? ¿Y qué es lo literal dentro de este libro maravilloso del Apocalipsis? Interesante, interesante, sí. Creo que para el Apocalipsis, a la hora de discriminar qué es simbólico y qué no, hay que ver que es que el asunto es que tenemos acceso al cumplimiento. La mayoría no cree esto, pero sí tenemos acceso al cumplimiento de Apocalipsis, porque Juan está hablando de las cosas que deben suceder pronto, en breve. El tiempo está cerca, o sea, no 2000 años más tarde. El Apocalipsis no es un enigma para nosotros que vivimos hoy en día, no debería serlo, porque son cosas que sí se cumplieron en su tiempo y en un evento específico. Todas las escrituras del Antiguo Testamento que hablan del día del Señor están haciendo referencia a un evento que se cumplió con la destrucción de Jerusalén. Por lo que cuando Juan es llevado en el Espíritu al día del Señor, ¿dónde está siendo llevado? Está siendo llevado a los contextos y a lo que está envolviendo lo que sucedió con el pueblo de Israel, que era importante para ese tiempo, que iba a suceder pronto. Noten que este mismo hecho de que Juan sea puesto en la isla de Patmos por Nerón, nos sitúa Apocalipsis no en el 96 después de Cristo, sino antes del año 70 después de Cristo, que fue donde gobernó Nerón. Y en el 70 fue destruida Jerusalén. Por lo que tiene sentido que esté hablando de cosas que van a suceder pronto. Pero si nos referimos a que Apocalipsis fue escrito en el 96, ni remotamente hay un evento que vaya a suceder pronto. Ahora, solo piénsenlo un poco. Ni toda la sabiduría del mundo podría, para una persona que vivía en el siglo I, ayudarle a descubrir quién es el portador del 666 2000 años más tarde. O sea, o sea, Juan está hablando para que lo entiendan, pero ni toda la sabiduría del mundo podría alguien ayudarle a entender que el Papa tanto es la bestia, o Estados Unidos es el cordero que habla como dragón. Ni toda la sabiduría, o sea, no hay forma de que remotamente pudiese aplicarse, ni ellos entender que, bueno, son eventos pronto, próximos, ¿no? O sea, por eso cuando investigamos bien la fecha del libro, damos con que sí había un evento próximo y en él se cumplirían distintos eventos que con la historia podemos corroborar, bueno, qué parte de estos eventos eran literal y qué parte eran simbólicos. Por ejemplo, están el caballo, ¿ok? Un caballo, un jinete, ¿es literal o simbólico? Son simbólicos, o sea, el caballo amarillo, ¿no? Pero cuando viene hablando de que vendo tanto trigo por tanto aceite, está hablando de que viene hambruna, ¿no? Y eso es literal. El mensaje es literal, la hambruna. Sin embargo, está utilizando un símbolo, el jinete y la balanza. ¿Ven? Entonces, ¿qué es literal? Yo creo que gran parte del libro tiene un mensaje literal, pero una idea simbólica. Ahora, para cerrarle este asunto, lo que ha hecho el dispensacionalismo es poner el Apocalipsis como su cumplimiento ahora en nuestros tiempos, en el futuro. Lo que hace que a la gente le dé miedo, ¿no? Otra cosa que hace que a la gente le dé miedo a Apocalipsis es que se enfocan en lo que Apocalipsis dice, las cosas que son y las que han de suceder después de esto, las cosas que van a suceder pronto. Y hay una infinidad de libros sobre Apocalipsis escritas sobre las cosas que deben suceder pronto. Y yo estoy escribiendo uno mismo ahora
y me he dado cuenta en todo lo que he leído, que ninguno combina la revelación de Jesucristo con las cosas que deben suceder pronto. Y aquí les voy a dar un dato que me tardé en entenderlo, pero me di cuenta de algo que trae el libro de Apocalipsis y es hermoso, es tremendo. O sea, atención. Las profecías de Daniel y Apocalipsis no tienen doble cumplimiento. ¿Ok? O sea, no es que en Mateo 24 Jesús está hablando de la destrucción de Jerusalén y también está hablando de lo que va a pasar 2000 años más tarde. Ni en Apocalipsis. No tiene doble cumplimiento, pero hay algo que sí tiene. Es un cumplimiento en la misma época. Es el mismo evento, no hay desfaz de tiempo, pero un cumplimiento espiritual. Como un ejemplo. En la tierra se derrama el Espíritu Santo y es el Pentecostés, ¿no? Los discípulos pareciera ahí que están borrachos, ¿no? Pero ellos están predicando, comenzando la predicación del Evangelio de Jesucristo. Mientras tanto, Cristo está siendo entronizado, ¿no? Cristo está recibiendo el reino. Cristo está retomando el poder. Eso sucede en paralelo, en el mismo evento. Y al mismo tiempo que Jesús está colgando de una cruz, el evento terrenal, hay principados y potestades siendo despojados de su poder. Y voy a morderme la lengua aquí, pero si ustedes leen el libro de Daniel, en el libro de Daniel ven que se le demoró 21 días el ángel en responderle la oración, porque se le oponía el príncipe de Persia. La pregunta es, ¿cómo un príncipe terrenal se puede oponer a un ser celestial? Y que Miguel le ayudaba contra él, Miguel y sus ángeles, ¿no? Luego vendrá el príncipe de Grecia, dice. ¿Pero a qué príncipe se está refiriendo? Resulta que Satanás tenía los reinos de este mundo, siendo él el príncipe de este mundo. Y él designaba a principados y potestades, a gobernadores en las regiones celestes. O sea, cada vez que hubo un imperio mundial, por detrás estaba el dragón poniendo a sus delegados en Persia, en Grecia. Y por toda la antigüedad, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Pero en la cruz, el acusador fue echado fuera y los ángeles fueron despojados. Entonces dice, Cristo expuso y despojó a los principados, y esto es Colosenses, y potestades triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, cada uno era, no solo habían gobernantes terrenales visibles, habían un gobierno espiritual, un monopolio espiritual. Por lo que vemos un evento cumpliéndose, Cristo en una cruz, el evento terrenal. Pero un evento celestial está ocurriendo. Están siendo despojados huestes espirituales, gobernantes, de su trono y de su poder. Entonces, los eventos que señala Apocalipsis son eventos que se cumplen físicamente. Pero detrás del evento hay una situación espiritual donde está escondida el amor y la revelación de Jesucristo. Bueno, eso es lo que proponemos un poquito en el libro, pero no voy a adelantar aquello. Sin embargo, quiero que sepan eso. O sea, cuando veamos que es literal y que es simbólico, sepamos que hay eventos que se cumplen literalmente y de forma visible con la historia. Pero hay otros, o sea, detrás de esos eventos hay un mensaje espiritual en Apocalipsis y en Daniel. Así que, bien, de ahí le doy al hermano Néstor para que pueda cerrar la idea. No sé si ha quedado respondida un poquito la pregunta, si ha servido el diálogo. Sí, muchísimas gracias. Pues no me quiero extender mucho porque hay más participantes, pero ahí poco a poco
vamos a ir conociendo y gracias por su aporte y gracias por escucharme también. Ok, Sí. pasamos a Lidia. Muchas gracias, hermano Néstor. Vamos a dar la palabra también a la hermana Lidia. Yo tengo una pregunta y te quería pedir un favor. Mira, yo no soy, vamos, no pertenezco de hecho a la iglesia adventista, pertenezco a la iglesia evangélica. Vamos, no me gustan los apellidos en cuanto a la palabra cristiano, pero vaya. Entonces, yo quería que si me podías echar una mano, porque en nuestra congregación se habla mucho del arrebatamiento. Yo esto no lo comprendo ni lo he comprendido. Entonces, no sé si tú ¿podrías hacer algún tipo de programa para explicarnos? Porque yo no creo en esto del arrebatamiento, es que no sé qué es lo que es, ni sé, porque yo no lo he leído en ninguna parte de la Biblia. Entonces, yo estoy tan confundida en este sentido que no sé si puedas hacer un corto o algo para explicar un poco los pasos, cómo será, vamos a decir, la venida de Cristo, porque yo aún no lo tengo claro, Bastián. Esto del arrebatamiento a mí no me suena ni lo he leído en ninguna parte, entonces estoy muy confundida, Bastián, en este sentido. Entonces, si me puedes un poco aportar un poco de luz, te lo agradezco muy bien, mucho que me ayudes. Por Ok, hermana favor, Lidia, con todo gusto, con nada todo más gusto. que Ok, respondiendo a la pregunta de la hermana Lidia, el arrebatamiento, me parece súper bien, o sea, aquí no, sé que hay gran parte adventistas, pero hay de diferentes denominaciones, ¿ok? Y no se sienta no siente ningún reparo en ingresar, en preguntar, porque no estamos para hacer distinciones ni muros de separación, al contrario, ¿no? Ok, al contrario, queremos poder apoyarnos, abrazarnos y aprender entre todos del carácter de Dios. Bueno, el arrebatamiento está basado básicamente en unos 2 o 3 pilares principales o versículos principales. ¿Okay? Entre ellos, el que habla Pablo de seremos arrebatados juntamente para recibir al Señor en el aire. ¿Okay? Sin embargo, Pablo no está hablando como de una exclusión. ¿Bien? De hecho, el mismo Pablo dice que Dios es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen, no, y escuché a un chico que lo dijo muy bien, no exclusivamente de los que creen, sino especialmente de los creyentes. Así que, pero el versículo más, sobre el que más está sentado esto, es Mateo 24, a ver si... Mateo 24, tenemos Lucas 21 también, y Marcos 13. Los tres son capítulos paralelos, ¿ok? Donde Jesús está en el Monte de los Olivos con sus discípulos, y él le dijo, ¿ven todos estos edificios? Pues les digo que no quedará piedra sobre piedra, Mateo 24, 40 y 42, para que lo apunten allí en su Biblia. Mateo 24, 40 y 42. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Bien, los discípulos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas, Señor? Entonces Jesús empieza a hablarles de los eventos de la destrucción de Jerusalén. Algunos piensan que esto se refiere, en primer lugar, al futuro también, ¿no? Pero el asunto es que Jesús nunca, voy a darle solo algunos argumentos, pero Jesús nunca hace un corte. O sea, quiero decir, Jesús empieza a hablar de los eventos, de serán entregados a tribulación o se azotarán en las sinagogas, etcétera, etcétera, pero nunca hace un corte, nunca dice, bueno, y así también será en el fin. No. Está hablando siempre del fin de la era judía. Todas esas expresiones del sol oscureciéndose, de la luna en sangre, las estrellas cayendo, del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, son expresiones, se llaman hipérbole profética del Antiguo Testamento. Todas son expresiones del Antiguo Testamento. Piensen que están hablando Jesús con sus discípulos. Es una conversación entre hebreos que conocen las Escrituras. Jesús básicamente les está citando el Antiguo Testamento y diciéndole cómo todas esas profecías van a encajar en la destrucción de Jerusalén. Ellos quieren saber cuándo serán esas cosas, no nuestras cosas. ¿Ok? Los discípulos no le preguntaban por 2000 años más tarde,
sino por sus eventos, estaban preocupados por la destrucción del templo. Ahora, ahí es donde entra este asunto. Mateo 24, 40 y 42. Dice, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada, la otra será dejada. ¿Y cuál es la razón de que se enseña que este versículo apunta a la venida de Cristo? La razón es porque está en el versículo de arriba, dice, así será también, como en el diluvio, la venida del Hijo del Hombre. ¿Ok? Sin embargo, y abajo también dice, o sea, que dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, se ha creado toda una expresión de esto diciendo, bueno, estén atentos porque si ustedes no están velando, el Señor los va a tomar. Cuando Él venga va a ser una venida espiritual, ¿no? Y se va a llevar a todos los que creen en Él. Todos los que están creyendo en Él se los va a llevar, pero y van a desaparecer. Sin embargo, si tú no creíste en Él, vas a ser dejado aquí. Esa es la interpretación del arrebatamiento, ¿no? Y, sin embargo, si vamos al libro de... Bueno, quiero mencionarles algo antes aquí. Dice el 34, noten que el versículo 34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, todo de lo que viene hablando Jesús es exactamente lo mismo. Es más, en otro lugar, me parece que es Mateo 10, dice que no vendrá el Hijo del Hombre sin que terminéis de recorrer todas las ciudades de Israel. Dice, aquí está, Mateo 10, 23. Noten que viene hablando el mismo contexto, las persecuciones venideras contra los discípulos. El 22 dice, seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Otro texto que usan para hablar de una salvación escatológica. Pero no, está hablando de la salvación, salvarse de esa destrucción. Quedar a salvo, digamos. Dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Qué antes que venga el Hijo del Hombre? Esta es la misma expresión de Mateo 24. ¿Y los discípulos terminaron ya de recorrer las ciudades o no? Y yo pregunto, ¿vino el Hijo del Hombre? O sea, tal como lo esperamos, ¿sucedió un arrebatamiento? No. Y sin embargo, hace más de 2000 años los discípulos terminaron de recorrer las ciudades de Jerusalén. Aproximadamente 2000 años. Ya lo acabaron, ya terminaron, fueron perseguidos, eso ya pasó. ¿Y qué? ¿Jesús mintió? No. Jesús está usando una hipérbole profética. Cada vez que iba a ser invadida una ciudad, dice, vendré a ustedes cabalgando en las nubes, vendré a ustedes sobre un querubín, el sol se oscurecerá, la luna será un día terrible, etc. Son hipérboles proféticas y Jesús está usando esta misma como venida para hablar de la destrucción de Jerusalén. O sea, y eso sí que fue verdad. No terminaron de recorrer la ciudad de Jerusalén antes que viniera el Hijo del Hombre, o sea, antes que se cumplieran esas palabras. Es más, haré esta breve conexión, ¿ok? Atención, por favor, porque mi mente va muy rápido y necesito que aquí presten atención. El sexto sello. El sexto sello es un cordero enojado viniendo. Noten que Apocalipsis también tiene un cordero que habla como dragón. En el trono hay un corderito lactante. Esa es la palabra, arnion. Un corderito de leche, que todavía toma leche. Ese es Jesús, un corderito inmolado. Pero este cordero es otra palabra que se usa, no es un corderito pequeño, como un cordero enojado.
Es la misma expresión del cordero que habla como dragón. La misma palabra. Y dice que viene, y los hombres dicen a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la ira del cordero. Noten eso. Dicen a las peñas, caed sobre nosotros. Cuando Jesús iba camino al Calvario, unas mujeres se acercaron llorando por él. Y él le dijo, no se sorprendan, si hicieron esto con el árbol verde, verde, ¿qué no harán con el seco? Llorad por ustedes, mujeres de Jerusalén, porque vendrán días en que diréis a las peñas, caed sobre nosotros. Jesús hablaba de ese contexto sobre el sitio de Jerusalén. Hijas de Jerusalén, viene el día, y no está lejos, en que dirán a las peñas, caed sobre nosotros. ¿Quiénes estaban crucificando a Jesús? Los judíos sí, pero los romanos estaban torturándolo. Entonces, ¿quiénes invadieron Jerusalén? Los romanos. Por lo que el sexto sello es un cumplimiento de la destrucción de Jerusalén. Es esa supuesta venida, ¿no? Pero sabemos que no es Jesús el que viene a destruir, sino es una expresión apocalíptica. Ahora voy a terminar de explicar el asunto del tomado y dejado, ¿ok? Hay en Lucas, vamos a Lucas, en Lucas 21, recuerden que hay estos tres capítulos paralelos, Lucas 21, Mateo 24 y Marcos 13, pueden compararlo y van a detectar ciertas claves, ¿no? Lo que no dicen uno, lo revela el otro. Dice aquí, uno será tomado y el otro será dejado. Es 34, ok. Perdón, Lucas 17. Sí, perdón. 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Y le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él dijo, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. ¿Ok? Y es el mismo contexto, ¿no? Ahora, atención. A los romanos se les conocían, a los ejércitos romanos se les conocían como las águilas romanas. ¿Sí? Tenían un estandarte y era un águila el estandarte. Entonces, a Jerusalén ahora se le miraba como el cuerpo muerto. Como el cuerpo muerto. De hecho, Jerusalén, Jesús la compara en cierto lugar con Babilonia. Porque han dado muerte a sus profetas, está ebria de los santos, es culpable de la sangre de Abel, hasta Zacarías, hijo de Berequías, y de Jesús. De Babilonia se dice que es culpable de la sangre de todos los que han muerto sobre la tierra. Y en Apocalipsis se dice de Babilonia que serán sus cuerpos ahí despedazados y comida por las aves. O sea, está hablando metafóricamente de que Jerusalén será dejada bajo guerra. Y aquí voy a esto. Si yo les digo a ustedes, aquí hay gato encerrado, ¿qué entienden por ello? Aquí está mi gatita, no está encerrada, ¿eh? Por aquí está. A ver, no se ve. O si les digo que me muero de hambre. Ustedes no entenderán literalmente que me estoy muriendo de hambre, literalmente, o que voy a morir de hambre, o que ya morí de hambre. No, es una expresión, ¿no? Es una expresión idiomática, se llaman modismos. Pero si usted se pone a buscar al gato, un gatito, cuando no hay gato, sino que lo que quise decir en realidad es que
aquí hay algo sospechoso, ¿no? No que literalmente hay un gato. O digo, la pelota está en tu cancha, o el balón está en tu cancha. Estoy diciendo que tú tienes la opción, la decisión. O sea, te corresponde a ti tomar la decisión. No que literalmente estamos jugando al fútbol. ¿Ok? A veces sí, pero si estoy hablando con alguien y le digo en una sala cerrada, no hay balón, no hay nada, y le digo la pelota está en tu cancha, estamos conversando acerca de que él tiene la decisión. Es una expresión idiomática, es un modismo. Entonces, el doctor George Lambsa, en su libro Modismos de la Biblia explicada, que a todo esto, los que han entrado a la academia saben que tienen acceso a ese libro, comenta el que es tomado y el que es dejado. Y dice que cuando alguien quiere referirse a que vendrán guerras, utiliza este modismo. Uno será tomado y el otro será dejado. Una mujer anciana está en el campo con una mujer joven. Ambas, una sostiene lo que van a moler y la otra le da vuelta al molinillo. Dos hombres trabajan juntos en el campo. ¿Okay? Un anciano y un joven que aprende del anciano, pero es más energético, ¿no? Uno será tomado y otro será dejado. Es tomado el joven y dejado el anciano. Siempre hace referencia a esto. Cuando viene guerra, se reclutan a los jóvenes, en esa época, todavía no, y se lleva a la guerra al joven y se deja al anciano, o se lleva a la muchacha para que sirva de alguna forma y se deja al anciano. Esta expresión es un modismo, ¿ok? Nadie se ponga a buscar la pelota en la cancha del otro. Es una expresión, es un modismo. Y por no atender y no conocer los chistes internos de la época, creamos a veces doctrinas de la nada, que nunca Jesús quiso decir, a las que nunca se quiso referir, simplemente porque no entendemos los chistes internos de la cultura y de la época. ¿Por qué sería importante para Jesús decir que vendrían guerras? Porque en aquel entonces no habían guerras, ¿saben? ¿Sabían eso? Se conocía como la Pax Romana. Roma había conquistado todo el mundo a filo de espada, por lo que ya no habían guerras. Pero Flavio Josefo escribió Guerras de los Judíos. Los judíos comenzaron a rebelarse contra Roma y comenzaron las guerras. O sea, ¿dónde será dejada, Señor? En Jerusalén, donde vendrán a sitiar las águilas, a Jerusalén rodeada por ejércitos. Entonces, todas estas ideas, estas expresiones, son un lenguaje hebreo, del que también habla Apocalipsis. Y por eso es que estamos un poco perdidos y nos inventamos a veces ciertas doctrinas, pero solo por no conocer las expresiones idiomáticas de Jesús. Es importante conocerlo. Por lo menos si queremos hacer alguna especie de estudio acerca de qué quería decir. O sea, no digo que sea imperativo que todos lo sepan, pero si quieren saber, pues deberíamos estudiarlo, deberíamos conocerlo. Espero, hermana Lidia, que haya podido responder de alguna forma a la pregunta, saber que esos son los versículos en los que se basa, y básicamente este es el principal y no está hablando para nada de eso. Así que no sé si quisiera comentar algo, le dejo ahí el No, micrófono. nada, solamente que estoy emocionada de los conocimientos que tienes, hijo mío. Yo es que no tengo tantos conocimientos, pero vamos, te sigo desde hace tiempo en muchas explicaciones a ti y a Óscar, y la verdad es que lejos de apartarme del amor de Dios, lo que estáis haciendo es unirme más al Señor, porque el conocimiento que tenéis y las explicaciones, cómo lo dais, las enseñanzas, pues le doy muchas gracias a Dios por vosotros. Y nada más, bueno, ya iré, si puedes hacer algún tema al respecto, yo te lo agradecería enormemente, porque me quedaría mucho más con el tema, porque son muchas informaciones y muchos datos en poco tiempo, pero Sí. te agradezco porque, claro, en la Iglesia Evangélica tú sabes que es uno de los pilares o lo remarcan mucho, y yo nunca he entendido ni tampoco quiero meterme a polemizar sobre el asunto,
como tampoco voy a empezar a polemizar sobre la restitución de todas las cosas o que todos seremos salvos, porque ese es un tema que lo puedes creer o no, pero que dentro de nuestro corazón nos hemos hecho esta pregunta muchísimos cristianos, sinceramente, pero que no todo el mundo está preparado para escuchar ciertas cosas. Entonces, bueno, yo os animo a que sigáis con vuestro ministerio, porque la verdad es que yo creo que lejos de lo que muchas personas dicen de que lo que hacéis es separar a la gente del Señor, yo creo que es muy al contrario, que estamos conociendo una dimensión del amor de Dios completamente diferente, Bastián. Así que bueno, muchas gracias y continuamos, te sigo. Muchas gracias, Bastián. Bueno, Lidia, no, gracias a ti por abrir el diálogo, la charla, seguro que ha dado para aprender muchísimo para muchos, seguro tenían las dudas también. Y sí, podríamos hacer un tema sobre el arrebatamiento o el rapto, que son temáticas, claro, que no tienen, los adventistas por ahí lo dan por sentado, pero toman esos textos por otro lado. Y es más, es difícil también que tampoco, o sea, lo interpreta con el futurismo, ¿no? Y Jesús realmente no estaba ni hablando de eso tampoco. Así que es bueno abrirse, conocer las dudas que tienen otros, y me parece muy hermoso eso. Así que gracias, Pues Lidia. Te agradezco, Bastián. Seguimos. Un abrazo virtual. Un Desde abrazo Madrid. virtual. Adiós. Adiós. Bien. Adiós. Gracias, hermana Lidia. No sé si hay alguien más. Ah, sí, el hermano Néstor ha levantado de nuevo la mano. Puede comentar, sí. Sí, Sebastián, Bastián, yo quisiera dos cositas importantes. La primera, que estoy aquí no por un nombre de una denominación, no porque sea adventista, sino porque soy un enamorado de Cristo. Y debemos recordar que Cristo debe ser nuestro motivo. Teología sin Cristo, teología sin oración, teología sin sacrificio, no es teología. Así que los que nos estén oyendo, como usted bien lo aclaró en un principio, no teman. Aquí no es celo de nombres, celo de nada, sino reunirnos todos en oración. Yo trato con todo, yo vengo de raíces católicas, pero yo voy a una campaña de evangelismo y tengo cerca a mi hermano de Pentecostal y yo voy y pregunto por el pastor y trato de hacer amigos con los jóvenes, con todo, porque no es tiempo de esas separaciones, de esos celos, de determinaciones o de denominaciones, sino que nos unamos todos, y esas inquietudes son maravillosas. Eso del rapto secreto, del arrebatamiento, todo eso es importante a la luz de Cristo. Aquí vamos a bajar un poco del temor de que qué irán a decir, será que me van a esculcar, será que no. Aquí estamos para aprender. Bastián es un hombre ungido por el Señor. Veo, a pesar de su edad, los conocimientos. Yo tengo los años, tengo ya ciertas cosas que vamos a tratar en un futuro y que ustedes de pronto van a ver la entrevista, pero es un tema maravilloso, muy bien explicado. La verdad, yo en mis predicaciones muchas veces le digo a mis hermanos, no nos rasguemos las vestiduras diciendo que somos el pueblo escogido, que somos los que tenemos la verdad, que somos los únicos que nos vamos a salvar, y cerramos nuestro corazón a escuchar otras inquietudes, a escuchar hermanos que quieren ir más allá de lo que nos venden, muchas veces entre comillas, lo digo con respeto, porque Bastián tiene la razón, porque a veces no leemos, no escudriñamos, y cuando no leemos y no escudriñamos, pues somos como transportados como las olas de un lado para otro. Pero creo, sin irle a robar la generosidad de Bastián y como anfitrión, decirle que estamos abiertos a poder escuchar, a poder participar, y las respuestas que él da son claras. Incluso a la hermana le puedo comentar que también estuve en las filas de otras iglesias y se nos presenta esas escenas, ¿no? Se presentan a las personas en un teatro
muchas quedan, otras son arrebatadas, van en un automóvil, entonces va la pareja, en una se va el conductor, que es el varón, en otra se va la pasajero, y así, pero son cosas que veníamos hablando desde un principio de este tema, acerca de lo simbólico y lo literal. Pero esperamos que más adelante, con mucho gusto, este tema también sea tratado y muy bien respondido por nuestro anfitrión. Así que un abrazo para todos y estoy aquí también para escuchar y aprender, porque toda la vida podremos tener la edad que tengamos, siempre necesitamos escudriñar, estudiar, recibir las inquietudes y a todos los... en este momento somos uno con Cristo. Aquí no vamos a tener distinciones, ni más faltaba. Y gracias por pertenecer a este grupo de personas que cada día queremos, en el amor de Cristo, conocerlo a Él. Tenemos que ser cristocéntricos y venimos a amarlo, venimos a centrarnos en que Él es nuestro motivo para estar aquí. No se preocupen por una denominación, no se preocupen por las inquietudes, ni es crear falsas expectativas o decir qué religión o qué denominación tiene la razón, porque solamente tenemos que estar centrados en la sabiduría y en el entendimiento, que es lo que Salomón pidió al Señor, en vez de comodidades, en vez de cosas materiales. Así que muchas gracias, Bastián, y un abrazo a todos. Gracias por su comentario. Y sí, destacar que la pregunta principal del hermano Néstor creo que de alguna forma nos va a llevar a entender un poquito mejor el Apocalipsis. Quisiera agregar que no solo tenemos que interpretar los símbolos de Apocalipsis, sino también los modismos que se usan. Porque evidentemente, si son modismos, necesitamos interpretarlos. O sea, no podemos tomarlo literal, si no terminamos con doctrinas que nada que ver. Así que, pero eso, tampoco que sea peligroso, ¿no? Estamos aprendiendo, siempre estamos a tiempo de aprender y de conocer. Bien, Freddy y Rebe, con Rebe tendríamos la última pregunta y cerramos. Creo que se nos ha hecho cortito, así que, pero bueno, está bien dejarlo con gusto. Freddy, por favor. Buenos días, tengan todos, buenas noches. Gracias. Bastián, la pregunta tal vez muchos nos hacemos en la cabeza, pero no queremos preguntar. Si los eventos del Apocalipsis o la revelación del Apocalipsis fueron para el tiempo de los apóstoles, para un tiempo cercano, ¿cuándo fue la llegada de Jesús? ¿Cuándo fue la venida de Jesús? Y yo me imagino que si es así, entonces Jesús vino a través de su iglesia, porque hubo un tiempo donde la iglesia estaba completamente unida, como en el Señor, cuando venían a sus casas y ayudaban a los pobres y todo, ahí se pudo ver una revelación muy grande de Jesús en ese tiempo. Y si es así, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó esa iglesia? ¿Qué fue lo que pasó? Porque en esos días no se ve eso. Estos días realmente es muy difícil encontrar una persona que, que nos refleje a Jesús como en ese tiempo, o al menos yo no la conozco, o no he sabido. Entonces ahí viene esa pregunta de ¿cuándo vino Jesús entonces? ¿Y dónde nos deja a nosotros? ¿Qué parte nos toca a nosotros? ¿Dónde estamos nosotros en todo esto entonces? Esa es de pronto la cuestión. Estamos esperando a Jesús. Yo personalmente creo que Jesús viene de un día a 50 años. Yo tengo 39 años, yo no creo que dure hasta los 89. Más de los 89 no creo. Entonces Jesús viene de un día a 50 años. Ahí cuando yo muera, de un día a 59 años. Yo no creo que pase de los 89. Entonces, eso es lo que yo creo. No en 30 días, no en 30, una fecha de 30 años, 20 años. Pero entonces esa es mi pregunta. Ok, bien, Freddy, me acorralaste aquí con una buena pregunta y creo que Rebe la va a complementar, así que voy a repartirme entre los dos, ¿no? Bien, ok. Apocalipsis, efectivamente, yo diría que un 90
o un 70-80% se cumplió en el año 70. Y no tengo ninguna duda de eso porque la evidencia es aplastante para con el resto de interpretaciones futuristas o de a lo largo de la historia. Es muy fuerte la evidencia. O sea, se pueden llenar páginas y páginas de evidencia de eso. Sin embargo, creo que hay un anexo. A ver. He encontrado esto en Daniel, ¿ok? Lo he encontrado en Daniel. El anexo que he encontrado en Daniel es que viene Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma e Israel. ¿Ok? Israel siempre representado con el barro en la Biblia, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Israel siempre ha sido el barro y Dios el alfarero, nosotros somos obra de tus manos. Siempre los profetas hablaron de Israel como el barro. Y se mezclaron, pero no se podían juntar, no podían unirse. Así como el hierro no se junta con el barro cocido, de la misma manera Israel con los paganos romanos se unieron para crucificar a Cristo, se unieron para perseguir a los cristianos, pero no llegaron a ser, o sea, hicieron alianzas, pero no lograron juntarse del todo, por lo que al final se destruyeron a sí mismos, ¿no? Entonces, tenemos esta visión de Daniel, que apunta a la destrucción de Jerusalén, y tenemos esa estatua, ¿no? Que nos muestra los reinos del mundo. Y luego tenemos una visión de bestias. ¿Okay? Luego en Daniel 8 tenemos una visión de animales del santuario. Tenemos carneros, tenemos machos cabríos, son animales para el sacrificio, o sea, que Daniel está mostrando la historia en un contexto para el entendimiento de los hebreos. También con las bestias, refiriéndose a que son imperios paganos. O sea, le muestra una perspectiva del pueblo de Israel judío y los gobiernos, y luego, y también con las bestias, de los reinos mundiales. Entonces tenemos al león con alas, Babilonia, tenemos al oso, Medo-Persia, y al leopardo, Grecia. Luego tenemos una bestia, ¿ok? Luego tenemos una bestia, y luego tenemos los 10 cuernos de la bestia y el cuerno pequeño, ¿no? Entonces, en Apocalipsis tenemos los mismos símbolos, ¿ok? Solamente que ahora las bestias no están por separados, no están por separadas y están en el orden inverso. Noten esto, ¿no? En Daniel están león, oso, leopardo, pero aquí están juntas, es una bestia mixta. Y están nombradas en el orden inverso. Están la bestia espantosa, están los cuernos, luego se nombra al leopardo, luego al oso y al final al león. ¿Por qué? Porque Daniel está viendo la historia hacia el futuro y Juan está mirando desde su punto hacia el pasado. Él está viviendo la época de los reyes, de los césares, ¿no? Y desde ahí hacia el pasado. Entonces tenemos como que los dos libros proféticos que se supone que apuntaban hacia el futuro solamente encapsulan ese lapso de tiempo. Pero ¿quiere decir que no hay ningún nexo o alusión a lo que vaya a suceder en el futuro? Y escribiendo mi nuevo libro encontré un nexo. Pero pensando mucho, lavando muchos platos. Literalmente muchos platos para que crujiera algo. Y es que Daniel dice que el reino, cuando la roca pegue, no será dejado nunca más a otro pueblo. Es un término absoluto. O sea, está bien, no nos da muchos datos, pero es un término absoluto. O sea, pueden significar dos cosas. O que nunca más haya un imperio mundial, como no lo ha habido hasta ahora, que Napoleón intentó, Hitler intentó, Mussolini, todos intentaron hacer imperios mundiales y no lo han logrado. No han logrado como lo hizo Roma.
crear la Pax Romana, imaginen a Alejandro Magno, no lo ha logrado como Nabucodonosor. O significa que la salvación, como dijo Jesús, que viene de los judíos, la adoración que debía ser en el monte Sión, en Jerusalén, ya no está limitada a un pueblo, sino que está dada a los santos que ahora están esparcidos y llenando toda la tierra, a los creyentes en Cristo. Porque la piedra que viene y golpea, comienza a llenar toda la tierra. Déjenme explicarme un poquito con esta piedra. ¿Notan que la bestia en Apocalipsis es mixta? Luego dice que los moradores de la tierra hacen una imagen de esa bestia mixta. ¿Okay? Para que me vayan entendiendo, para resumir la idea. Los moradores de la tierra hacen una imagen de esa bestia mixta. O sea, hacen una imagen de los reinos y los imperios mundiales. Y se hacen una imagen de Dios, porque la adoran, como si fuera Dios. O sea que las personas en su mente han creado una imagen de Dios como si Dios fuera igual que los imperios terrenales, que toda la sucesión de imperios. Por eso está el león junto con el oso, están todos juntos, y se hace una imagen de eso que los unifica. Y dicen, bueno, así es Dios. Y se hace adorar como Dios. O sea, y ahí viene todo un contexto judío, ahí los decretos de Nerón, pero hay un sentido espiritual, y es que las personas en su mente se han hecho una imagen falsa de Dios. Y esa es la imagen de la bestia que crean en sus mentes. Por eso cambiaron la imagen de Dios por semejanza de hombre, de animales, de bestias. También, ¿no? Han cambiado la imagen de Dios por aquello. Nabucodonosor también unifica toda la estatua en una sola, ¿recuerdan? Y la hace adorar. Esa es la imagen del sueño que en realidad tuvo. Entonces, en Apocalipsis tenemos la imagen, que es la que al final Cristo viene y quiebra. ¿Notan? La roca pega y rompe esa imagen mental que las personas tienen de un Dios que gobierna igual que los gobiernos terrenales. Así que de ahí en adelante Cristo, cuando llega aquí, y sucede todo esto con Jerusalén, se rompe ese cajón del Evangelio, donde estaba encerrado, donde solo en Jerusalén podían adorar, sino que ahora ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar al Padre, sino los que me adoren en espíritu y en verdad. O sea, donde quiera que estén 2 o 3, podrán repartirse por toda la tierra, y allí estaré yo en medio de ellos. O sea, hasta el fin del mundo, hasta donde vayan, allí voy a estar yo, porque ahora Cristo ha venido a hacer morada en nosotros. O sea, que de alguna forma el cumplimiento espiritual de los eventos que fueron físicos también es Cristo rompiendo ese molde y esa imagen en la mente de las personas. Ya no hay un imperio mundial que centralice la adoración y haga creer que Él es Dios y que Dios es como Él. Ni tampoco hay un pueblo que sean los predilectos o los escogidos, que solo ellos tienen la adoración del Dios verdadero. Por eso el reino nunca es dejado a otro hombre. Cristo viene y rompe toda esa imagen. Y ahora voy a responder lo de Freddy. Y nunca más es dejado el reino a otro pueblo. Lo que me lleva a la siguiente conclusión, Freddy. Puede ser que el evangelio tenga que llenar toda la tierra. Y no nos consta cuánto pueda tomar eso. O puede ser que simplemente Dios designara que no vaya a haber ningún otro imperio mundial para Él poder intervenir con esa condición en la historia de la humanidad. Con esas condiciones, ¿no? ¿Qué pasa si las personas comienzan a dejar de poner barreras políticas? Fronteras. ¿Qué pasa si el mundo comienza a unirse en algo? Se unieron en la pandemia y todos hicieron lo mismo de un día para el otro.
sea, para bien o para mal, el mundo tiene la capacidad y el potencial de hacer algo unido, ya sea por miedo, ya sea por lo que sea, tiene la capacidad de hacer algo mundial, lo que nos da esperanza o nos puede asustar, pero lo cierto es que Dios tiene un plan, y si lo tiene, pues creo que tiene que haber que tienen que estar esas cosas sentadas. No va a haber un pueblo que le pertenezca a ellos así como nación, el reino. Y probablemente no haya otro imperio mundial. Pero habría que ver a qué se refería Daniel con eso. Y por último, creo que Apocalipsis sí tiene una ventana al final. Y es el milenio. Y creo que esa es la ventana en la que estamos viviendo, según lo que he estudiado y he entendido. Pero he podido tratar de dar mucha información en poco tiempo. Espero que haya podido servir de algo, Freddy, alguna pista, algo que nos ayude a pensar. Pienso mucho como tú piensas, Bastián, ¿sabes? Jesús no vendría nada más a tomarse las cosas por fuerza, primero que todo. Así que venir acá a imponer, este es mi reino, Lo no va a haría igual pasar. que todos los otros gobiernos, igual que la imagen Exacto, de la ley. exacto. Y dice que es por su espíritu que va a tomar. El espíritu que yace en nosotros, el espíritu a través de las personas, a través de nosotros queriendo cambiar y hacer algo, ayudar, amar a nuestros hermanos. Lo veo así. Y tienes mucha razón lo de lo que mencionaste de que vino y se quedó. Vino y cambió nuestra mente. Una vez llega y rompe esa imagen que tiene en nuestra mente, muy duro que vuelvas, bueno, a no ser que tú quieras. Imagino que hay personas que vuelven y prefieren una imagen diferente, pero muy duro que quieras otra imagen a la que Él ya nos vino a revelar, a la revelación del Padre que Él nos da. Eh, y sí, lo veo mucho como tú lo ves. Sin embargo, sí, eso estaba pensando yo, estamos en el milenio y eso que han sido 2000 años. pero, pero sí, no creo que las cosas, él vaya a venir y simplemente va a decir, bueno, ustedes se quedan por acá porque así es y yo me lo llevo a ustedes otros. Y, y simplemente, vea, acá, los echo de acá, mejor dicho, bye bye, chao, 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 y así por la fuerza. Y el que no se quiera venir, acá no entra a esta casa. No, 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 no. Acá le pongo a los guardianes que nadie vaya a entrar a esta casa porque ustedes no pueden entrar. Ustedes no han sido desechados no creo que tampoco sea así. No va con el espíritu de. Así que, bueno, sí, le veo razón. Le veo razón, Bastián. Yo creo que sería bueno profundizar un poco más en eso cuando tengas tiempo, no en este Zoom. Estamos en pañales. O estás en el libro, Estoy o con lo el vas a libro profundizar. y el libro, Freddy, me está abriendo, o sea, yo al escribir y al tratar de entenderlo para poderlo compartir con ustedes, de alguna forma se me abre la mente muchísimo más que cuando lo hago solo para aprender para mí. Sí, sí. ¿Saben? Sí, no, Da mucho, sí. y, y te lleva a realmente pensar y realmente conectarte realmente con el Señor. Y te preguntas, ¿lo haría de esta forma? ¿No lo haría de esta forma? Pensando siempre en Jesús. Ujú. Y ahí es donde vienen muchas revelaciones de las preguntas y cuestiones, de cómo lo hace Jesús. ¿Será que Jesús realmente eh, lo hace de esta forma? ¿No lo hace de esta forma? Es que si nos Yo, preguntamos, hermano Freddy, ¿cómo lo hace Jesús? mm, Eh, puede sí, parecer, mira, es que sí, la cruz es una locura, ¿no? O sea, sí, ¿cómo sí, vas sí, a sí. vencer al imperio de Nerón César muriendo en una cruz? Es una locura, es necedad para los gentiles y para los del pueblo de Israel. Es
Es estupidez, no tiene sentido. Y Para el mundo no tiene sentido un reino que sea en el servicio, que nos enseñoree. Entonces, la pregunta es, ¿cómo Cristo puede gobernar así, dando tanta libertad al hombre que siga su curso? Y es que los sí, reinos ya son de él. ¿Y qué ha hecho? Él no ha intervenido como un dictador en la historia o como lo esperamos. Y si no lo va a hacer, entonces, ¿qué nos espera? Porque él mismo no va a ser como un faraón, como César, como Alejandro Magno, porque él mismo vino a romper esa imagen de un gobierno divino sí, así. Entonces, sí. Cómo cambia un reino dejándolo simplemente que avance, sin oponérsele con espadas, sin oponérsele con una oposición de fuerza, simplemente dándole la libertad? ¿Cómo? Eso no lo entienden muchas personas. Es como cuando tú le dices a alguien, déjalo, déjalo simplemente que hable lo que hable. Para muchas personas, no, pero ¿cómo puedo decirle que mire que está hablando mal de mí? Mire que déjalo, simplemente. ¿Cómo? Para muchas personas eso es imposible. Para muchas personas es muy difícil entender de que una persona que te está haciendo mal, tú la cambias haciéndole bien. Es muy difícil. Nuestra naturaleza mismo nos dice, no, pues, me está pagando con mal, al menos le voy a decir sus tantas cosas a la cara, pero no es lo que Jesús enseña. Es una locura, es una locura es una locura. Pero eso es realmente lo que Jesús nos ha enseñado, un reino completamente diferente. Y no es fácil, no es para cobardes, como dicen, como se dice. Es difícil. Incluso las personas de nuestra familia es muy difícil. Es que perdonar es doloroso, si tú lo piensas. Perdonar es ir en contra de nuestra naturaleza, es en contra de la naturaleza pecaminosa y carnal que nosotros tenemos. Y duele, porque tienes que arrancarte ese perdón de la carne. Tienes que desechar esa carne para poder perdonar. No es fácil, es doloroso y siempre duele. Así que, bueno, ahí me quedo dando vueltas y vueltas y vueltas. Muchas gracias, Bastián. Que Dios me los bendiga. gracias por la pregunta. Siempre ayuda muchísimo a avanzar, a entender. Espero que los que estén escuchando puedan tomarse esto con calma, ¿ok? Simplemente estamos poniendo las bases del Dios en el que creemos, investigando, abiertos a las posibilidades. No queremos ser influenciados por lo que ya se nos ha dicho. Ya basta de eso y de ser valientes para darle frente al Dios y ver, si queremos saber el plan de Dios, sepamos el plan de Dios. Yo, la verdad, al principio me resistí a esta idea. Vamos a ver la pregunta de Rebe. O sea, para que sepan lo que implica lo que acabo de decir en la respuesta a Freddy. Pero bueno, Rebe. Creo que Rebe va a hacer la pregunta del millón. Hola, no, yo solamente escribí en el chat y bueno, no sé si lo leíste, pero es como que nada, que yo en mi cabeza, pues es como que siempre hemos tenido una idea, bueno, después de escucharte, ¿no? Y una idea como muy definida, quizás demasiado, ¿no? De cómo va a ser todo, de cómo va a suceder, en qué momento. Bueno, yo nunca fui muy del apocalipsis, ¿no? Lo reconozco, pero sí como que va a venir, hasta yo de niña pues soñaba, ¿no? Con eso, los ángeles, todas esas cosas, ¿no? Es verdad que todo eso pues ha ido cambiando, pero sí que es como una necesidad de tener como en mi interior un evento, ¿no? No sabemos cuándo, pero como algo claro en el sentido de que hoy más que nunca deseo que eso suceda. O sea, es como una cosa muy curiosa, pero como no sé, algo palpable, ¿no? Supongo que mi naturaleza física y humana pues es normal, pero no sé tú qué piensas de eso, del evento. Bueno, has contestado, hemos hablado de eso en realidad ahora, lo que pasa es que a mí se me cortó, creo que era mi cobertura, y se me cortaba por momentos y me daba mucha rabia, pero bueno, no sé, creo que me perdí alguna idea. Bueno, luego tendrás que ver esa respuesta a Freddy. Esa tendrás que verla porque
De verdad que solté cosas que solo están entre, bueno, no puedo decir mi pluma, pero mi teclado y yo. Ujú. Aquí con el libro, pero bueno, Rebe, mira, hay eventos que a mí me constan que hacen referencia a una restauración del mundo. ¿Ok? No estoy hablando de, porque el mundo lo hizo Dios para ser habitado. Y creo que habrá una restauración completa y total. No estoy cerrado a la posibilidad de que todos sean salvos en la medida de que vayan muriendo. Voy a ser así de claro, ¿no? En la medida de que vayan muriendo. Pero tampoco estoy conforme ni me consta en la Biblia que sea así. Yo creo que Dios va a acabar con la muerte para siempre, literalmente, con la muerte para siempre y con el pecado para siempre. Sin embargo, lo que no me consta a mí es que podamos decir con, o sea, antes de decir esto, voy a mencionar, hay cosas muy importantes en la Biblia que no, tal vez no hemos tomado en cuenta, como la restauración de Israel. Romanos 9 al 11 tiene una cantidad de pistas impresionantes. Si lo conectamos con el milenio, podemos sacar, ahí hay oro puro. O sea, tenemos de cómo Israel fue desechado, pero Israel volverá a ser admitido e incluido, y volverá a ser restaurado, y utiliza la expresión, será vida de entre los muertos. Pero no algunos de Israel, todo Israel será salvo. Más la parábola del rico y Lázaro, que está haciendo referencia a Israel como el rico y a Lázaro como los gentiles. Véanlo desde esa perspectiva, van a ver cómo los símbolos cuadran perfectamente. Jesús se está refiriendo a la nación de Israel. Pero aparte que hay otros eventos, otros textos, otras señales donde Jesús se refiere a que Él va a volver. ¿Sí? Y no va a volver como un espíritu, no va a volver como como solamente espiritualmente, en el Espíritu Santo, en el corazón. No, 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 no. Tal como le vieron irse. El mismo que caminó, que anduvo, que sanó, el mismo va a volver. Pero tal como le vieron irse. Y no le vieron irse así con estruendos llenos de terremotos, de ángeles. Habían ángeles, pero no, habían millares de ángeles que los tiene, pero no, las palabras que se refieren a una venida así estruendosa, donde el mundo sacudiéndose por todas partes y viene él así de forma imponente, no, no es la imagen que nos dan los textos que sí hablan de la segunda venida. Pero, Rebe, a mí no me consta ni he encontrado ningún argumento en la Biblia de que yo pueda decir Cristo viene en el siglo XXI. No he encontrado ninguno. O sea, yo no tengo ningún argumento más que mi percepción, mi anhelo, y que yo creo que será así, de que Cristo viene en el siglo XXI. Y puede que hace 200 años, 300 años, 400 años, muchos hayan tenido la idea de que Cristo venía en su época. Y pregúntenle a sus abuelos, pregúntenle a las personas antiguas, pregúntenle a los libros que han escrito personas que creían que iba a venir Cristo en su generación. Y yo no es por ser aguafiesta, pero es por ser, realmente Dios quiere que estemos pendientes de que va a venir en mi generación. ¿Realmente quiere que tengamos ese enfoque? Yo creo que Cristo va a venir. Mas no encuentro en la Biblia algo que me determine y me diga, mira, en el siglo XXI tienes estas señales que te dicen, ahí voy a venir. No. No hay. No hay. Porque fue escrito, todas esas supuestas señales están en referencia a
los discípulos que necesitaban señales para no morir con la destrucción de Jerusalén. Lo necesitaban urgente, necesitaban esos escritos, esas cartas, esas profecías. De hecho, dice, enviará a sus ángeles para recoger a su escogido de los 4 ángulos de la tierra. Y envió a su ángel a Juan, a advertirle para que pudieran salir, o sea, conocer las señales. Tuvieron visiones los cristianos para poder huir a Pella, de ángeles que le dijeron que debían huir y cuándo huir. Jesús les dijo, cuando veáis los estandartes, o sea, estaban preocupadísimos de esas cosas. Pero del contexto escatológico, 2000 años más tarde, Pablo no puede entregarnos información. O sea, no le dio para tanto su epístola a los romanos, si era para los romanos, ni a los gálatas, porque era para los gálatas. Mas sí creo que Cristo hizo promesas. Y sí creo que hay promesas de restauración de todas las cosas, pero no hay, miren, esto va a pasar y ahora ya aquí van a saber que viene. No, porque si hablamos, o sea, cerca de tal año creyeron que Cristo iba a venir por la caída de estrellas y el terremoto de Lisboa. ¿Recuerdan eso? Eso se comentó por la época. En Chile hubieron 2 terremotos más fuertes que el de Lisboa, pero todavía se enseña que el de Lisboa fue el más fuerte de la historia. No. El 2010 yo viví uno más fuerte, 1/10 de grado más fuerte que el de Lisboa, y en el 60 en Chile, cerca de donde yo nací, fue el terremoto más grande registrado en la historia, en 1960. Por lo que toda esa idea de que venía Cristo en esa época y que fue alguna señal en especial no tiene ningún sentido. Se pierde por los eventos. Entonces, ¿y si Cristo quiere que miremos en otra dirección? Si lo encuentro, y si usted lo encuentra, perfecto. En la Biblia me encantaría encontrarlo. Lo estoy buscando como loco. Estoy buscando en la Biblia como loco señales de que nos orienten en nuestro tiempo. Pero tal vez Cristo quiere que vivamos esta vida ayudando al hermano y vivamos esta vida en Él, disfrutando cada día en Él, más que esperando un día. Que si llega, dejemos que sea sorpresa. Pero la verdad que no he encontrado. Lo intentaré y lo seguiré intentando, pero yo no he encontrado. Así que eso, Rebe, yo creo que Cristo viene, más no sé cuándo. Ni tampoco puedo afirmar que viene pronto. Así que eso, te dejo ahí el audio. He sido completamente sincero con ustedes, ¿ok? Así que aprecien mi sinceridad, no como una palabra infalible, sino como lo que es, simplemente lo que yo creo. No, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, lo entiendo perfectamente, nunca estuve preocupada de señales, nunca estuve preocupada de nada de eso y de hecho me parece absurdo porque podríamos poner todo el rato, ahora se podría poner por el terremoto de Turquía, se podría poner, o sea, es como cíclico, ¿no? Yo lo entiendo como algo cíclico al final, o sea, desde que este mundo está como está, pues suceden cosas pues, malas y buenas y bueno, en fin, que sí, que yo tampoco creo que ese sea el centro, lo que yo quería más bien era saber si eso, lo de la sorpresa, ¿no? Evidentemente que será una sorpresa y que también el tema de que todo ojo le verá, ¿no? O sea, ¿eso cómo se puede entender? ¿Espiritualmente? ¿Se puede entender físicamente? O no sé, es que ahí sí que... Bueno, me pierdo un poco. Eso está en Apocalipsis, Mateo 24. Vale. Y dice, nota Rebe que hace referencia a los que le traspasaron. Ajá. Y en Zacarías está hablando de los que harán lamentaciones serán las tribus de Israel. En Apocalipsis es cierto que se dice las tribus de la tierra, pero cuando Apocalipsis habla de las tribus de la tierra, y eso estoy haciendo una investigación muy amplia y tengo la seguridad de eso porque he visto mucha evidencia que sí, que interna de Juan, que él se está refiriendo a la tierra prometida de Israel, al territorio. Incluso a veces le llama Egipto, a la palabra tierra, se traduce como Egipto, o sea, refiriéndose a Jerusalén en ese contexto y en esa época. Vale. Así parte el libro, eso iba a suceder pronto ahí, pero lo mismo, o sea, todo es una expresión profética.
Por más que estemos acostumbrados a creer que eso es directo diciendo que Cristo viene, no, es una expresión profética. A mí me costó un poquito verlo, pero dije, pero es que aquí está muy claro, dicen las nubes, bien, pero claro, el mismo Jesús dijo que no pasaría esa generación hasta que vean. Es una expresión profética de la destrucción de Jerusalén. De hecho, Vale. perdón, Sí. te cito otro versículo por si alguien lo necesita. Jesús le dijo al Caifás, desde ahora veréis al Hijo del Hombre viniendo a las nubes. Desde ahora. Es una expresión que ellos conocían. Vale. Sí. Sí, Vale, perfecto. Sí, entendido. Nada, que sigue siendo un evento sorpresa, pero yo más bien lo que quería saber era si tú creías que iba a volver físicamente, que ya lo has respondido. O sea, sí, como dice Jesús antes de subir, ¿no? Antes de ascender, así me volveréis a ver. O sea, como... Sí, vale. Genial. Gracias. Ok, muchas gracias a ti, Rebe, por esa pregunta. Fue la pregunta del millón. Bien, hasta aquí el en vivo de hoy. Hasta aquí la charla. Espero vernos en otra. El próximo estudio será, si no me equivoco, vamos a estudiar el próximo viernes, todos invitados. Jesús compró el infierno. Así, ese va a ser el tema. Bien. Una vida sin culpa. Esta es la experiencia espiritual que te ofrece el libro Dios perdonó al mundo. Y si te gustaría conocer una nueva perspectiva sobre la expiación, te invito a leer Los secretos de la cruz. Y cuando quieras compartir todos estos contenidos con alguien, puedes conseguir nuestro curso bíblico Un Dios como Jesús, para estudiar con otras personas de forma interactiva. Y si quieres transformarte en un investigador bíblico, conociendo el contexto histórico-cultural y las palabras originales en las que fueron escritas, te invito a realizar nuestra academia virtual 100% online disponible en Gumroad.